En ese sentido, por supuesto, el fortalecimiento de las federaciones públicas tenemos que promoverlo, buscar mecanismos, pero tal vez no sea necesariamente vinculándolo con un tema de deuda. Y esto lo traigo a colación con lo que usted refirió de la Ley de Coordinación Fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal establece, por supuesto, las bases para la distribución derivada de nuestro Pacto Fiscal Federal, pero adicionalmente, en el cual, las entidades federativas ceden potestades para que la recaudación la lleve a cabo de manera muy sucinta, digamos, el gobierno federal, pero la Ley de Coordinación Fiscal también establece las bases de la colaboración administrativa en materia fiscal federal. Es decir, nuestra coordinación fiscal, nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, es oportuno que se vea en su integralidad, porque si bien es cierto que las entidades federativas ceden potestades, también es cierto que la federación, derivado de estos convenios de colaboración, cede potestades hacia los municipios y las entidades federativas para que ellos cobren, fiscalicen, lleven a cabo recaudación y puedan de esa manera obtener mayores recursos. De tal suerte que eso empiece a equilibrar la circunstancia y hacia dónde vamos, a tratar de romper en ese sentido ese juego de suma cero en el que nos concentramos por lo regular en la distribución de participación. En ese tenor, tenemos entonces las participaciones, los incentivos económicos que derivan de esta colaboración fiscal, que es la cesión ahora hacia el otro lado de la federación a los municipios y entidades federativas para estos temas de fiscalización. La Ley de Coordinación Fiscal también prevé el ramo 33, ¿no? Estos mecanismos de descentralización que abonan a ciertos objetivos específicos como seguridad pública, mitigación de pobreza, salud, etc. Y estas fuentes adicionales que son, por supuesto, los ingresos propios de las entidades federativas y el endeudamiento. Entonces, considero que es oportuno que al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, si bien es cierto que aquí estamos viendo una circunstancia que tiene que ver con la deuda, tenemos que verlo en su justa dimensión de manera integral para que pueda servirnos como un mecanismo incluso de una mejor planeación financiera a las entidades federativas. ¿Por qué? Porque si la deuda la vemos, por ejemplo, como que se va a fortalecer la infraestructura física productiva de las entidades federativas, si se mejoran esos bienes de la entidad federativa o del municipio, ¿qué va a suceder? Se aumenta el valor. El valor que se aumente derivado de esa inversión que se realiza se ve reflejada en mayores ingresos para el municipio, derivado, por ejemplo, de agua o de predial. A su vez, esa dinámica de un mayor crecimiento derivado de inversión, derivada de un financiamiento obtenido, sirve también para crecimiento económico que se ve reflejado en el impuesto sobre nómina del Estado en ese sentido, y estos factores contribuyen a una mejor distribución de participaciones y genera una dinámica integral y de beneficio económico. Entonces, creo que no solo es el tema de la Ley de Coordinación Fiscal en su dimensión de la distribución de participaciones, sino en la integralidad. Y la deuda, valorándola como un mecanismo adicional, digamos, de financiamiento. Ahora, algo importante también que usted refirió, está el tema de que no solamente hay una circunstancia de ingresos. ¿A qué me refiero? Usted señaló, las entidades federativas también tienen adeudos, y es cierto, con los terceros institucionales, es decir, las entidades federativas municipios tienen adeudos con el Servicio de Administración Tributaria, con el IMSS, con el ISSSTE, con la CFE, con CONAGUA, etcétera, ¿no? No se consideran en esta ley porque esta ley tiene que ver con banca, digamos, ¿no? Con financiamientos. Pero a lo que voy es que entonces no solo es un tema de ingreso, sino tenemos también que buscar la manera de reducir estas cargas de gasto que se tienen, de tal suerte que un menor gasto o un menor compromiso de pago permitirá tener mayor flujo a las entidades federativas, ¿no? En ese sentido estamos trabajando en un esquema de viabilidad financiera que le llamamos precisamente para buscar que con los mecanismos que existen de la colaboración administrativa puedan las entidades federativas y los municipios cubrir con estos adeudos de manera, por supuesto, paulatina, sin agredir sus finanzas públicas, para que esto vaya reduciendo esos gastos y puedan tener mayores ingresos, ¿no? Puedan destinarlos de mejor manera.
Otro tema importante que menciona, diputado, el tema de los laudos. Y eso sí, ahí sí requerimos el apoyo y echarle montón, y disculpen la expresión, todos nosotros, porque el tema de los laudos ya se volvió una industria. Es una industria que creo que tenemos que irnos al origen. O sea, ¿qué está pasando con por qué hay tantos laudos? Y dadas las características que tienen, no son de fácil previsión. Se puede prever una partida presupuestal en el caso que haya la fortaleza suficiente para preverla, pero el monto, porque puede derivar de un pleito, por llamarlo de alguna manera, de hace 6, 7, 10 años, que se materializa en la administración que actualmente tenga un alcalde, ¿no? Y resulta que esos salarios caídos se le cobran a ese alcalde, bueno, a ese gobierno municipal, y resulta que ese monto es prácticamente igual a lo que recibe, por ejemplo, de participaciones, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema de fondo que sí tenemos que entre todos pensarle, porque sí está ocasionando un problema grave en las finanzas de las entidades y de los municipios, ¿no? Entonces, y no es claro cómo combatirlo, porque deriva de un proceso derivado de pues, la ley del trabajo, etcétera, etcétera. No es un problema importante que ahí sí sugiero que lo pensemos en conjunto, digamos. Si hay un tema ahí también sí legislativo importante atender, ¿no? Por donde. Ahora, también es importante mencionar que los saldos de las deudas en ocasiones no es necesariamente que lo esté generando el gobierno actual, digamos, son saldos que se tienen de gobiernos anteriores, pero la norma nos permite mecanismos de refinanciamiento, reestructura. Y algo importante, lo relaciono también con lo que comentó, diputado, desde la Constitución se obliga a que los procesos de contratación de deuda sean procesos competitivos. O sea, hay una obligación constitucional de que yo no puedo decidir, por poner un ejemplo muy burdo, qué banco es el que me financia, sino ya tiene que establecerse un proceso competitivo y además entre el Congreso local o el Cabildo para analizar esas mejores condiciones y los proyectos a los que se puede acceder para el financiamiento. ¿Me explico? Entonces eso ya brinda mayores elementos de control y está ayudando a que las tasas sean menores. Sí se observa, no traje esa lámina, pero sí se observa que derivado de estos procesos competitivos, las tasas se han disminuido de manera importante, ¿no? Entonces, si se tienen saldos de financiamientos, también un esquema en esta visión integral no solamente es la contratación de un financiamiento para la construcción de algún bien o de la generación de algún activo, sino también para el refinanciamiento o reestructura que nos permita reducir los costos del servicio de la deuda que ya se tenía, los saldos que ya se tenían, y eso por supuesto libera flujo y recursos para las entidades federativas, ¿no? Entonces, no sé, diputado, si respondía a todos sus planteamientos. Muchas gracias. Uno que no es difícil arreglar, que cuando el gobernador quiere endeudarse, pues arregla el Congreso y no tiene mayor problema. O el presidente arregla el Cabildo, los otros arreglan el Congreso, que son cosas que se salen de la norma, se salen de cómo los controles, eso no se puede. Es un poco difícil, pero es una realidad. Solo Tlaxcala no lo vive porque no se han endeudado. Muchas gracias, señor diputado. Doctor, compañeras, compañeros senadores, esta primera reunión con el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas es muy importante. Y te agradecemos, doctor Fernando, tu presencia con el propósito de generar una conclusión. Parte de lo que hemos dialogado, diputados, diputadas, senadores, senadoras, es que esta comisión bicameral busca construir un producto que permita generar opinión para lo que será en las tareas legislativas propias de Cámara de Diputados y de Senadores para revisar la Ley de Coordinación Fiscal. Nos ha tocado verlo. Es evidente que instrumentos de promoción de deuda, que son instrumentos eficaces,
es claro que las APPs, las PPS y los fideicomisos son creados institucionalmente con el propósito de financiar el desarrollo. Pero también es muy claro, como lo dice la senadora Minerva y lo dice el diputado Reginaldo, que el gran problema del país de la corrupción y la impunidad nos ha llevado a entidades y municipios que estén en este momento prácticamente hipotecados. Es real. Indudablemente que los criterios de este diagnóstico, este análisis y los semáforos en términos técnicos, en términos científicos, en términos financieros, es correcto. Pero también es cierto, y lo escuchábamos del propio titular, que no todos los estados ni todos los municipios han declarado el total. También escuchamos con preocupación que solo en esta área se registra el comportamiento financiero bancario o bursátil. Sin embargo, es real que estados y municipios, en esta lógica que comenta el señor diputado Reginaldo, excedió y endeudó a entidades y municipios. Y hay ejemplos muy claros, no los voy a mencionar, pero donde los propios estados reservaron los expedientes de los contratos de APPs y PPS, los reservaron 20, 30 años por seguridad y seguridad de ellos. Y es hoy en día que los propios gobiernos ni la población sabe el tipo de contratación de créditos, el tipo de tasas de interés, el criterio con el que se hizo el endeudamiento se convirtió no en el criterio del sistema de planeación democrática, sino en el estado anímico del gobernante o en la afinidad al estilo gubernamental del presidente o del gobernador en turno. O sea, esa es la realidad. Y esto ha significado que se tengan contratos leoninos, hubo un abuso en el uso de partidas extraordinarias, de recursos extraordinarios de la Federación a los estados y los municipios. Y obviamente una gran cantidad de estados y municipios, y eso es lo que queremos nosotros en esta comisión, saber, conocer para ayudar. Cuando ya tenemos, cuando tengamos la certeza por todos los componentes de compromisos de pago, que en la propia ley de coordinación fiscal no se ha considerado como deuda, muchos compromisos de pago no se consideran deuda, pero son deuda, porque todo compromiso de pago o toda afectación a los ingresos de los municipios, de los estados, finalmente es una deuda, es un recurso que podría ser destinado a una actividad prioritaria dentro del sistema de planeación, no se está usando para esos fines. Entonces, ese es el propósito en el que hemos coincidido senadoras y senadores, diputados y diputadas, para darle al país un elemento que nos permita saber, primero, cómo estamos, segundo, cuál es la perspectiva en el corto y largo plazo para el financiamiento y cómo podremos reorientar en el marco jurídico del proceso de financiamiento de estados y municipios, de entidades y municipios, para que estados que hoy están plenamente hipotecados puedan renegociar su deuda. O sea, el tema de la renegociación de la deuda es fundamental para estados y municipios. Renegociación financiera con bancos que hoy tienen tasas de interés leoninas a los municipios, a los estados, cuando se contrataron y el costo financiero de un banco que contrata, que
que permite la prestación de los préstamos no tiene ningún riesgo. Un banco no tiene riesgo financiero cuando le presta a un municipio porque lo acredita con participaciones y mucho menos a un estado. Y hay contratos, indudablemente, que se hicieron bajo criterios y tasas de interés como si fueran organismos de alto riesgo. Ahí, en esos créditos y en esos contratos, indudablemente hay corrupción, hay impunidad, y no es el propósito de esta comisión la persecución en ese sentido, no. Lo que queremos es coadyuvar con los estados y los municipios para que dejen su estatus de entes que están hipotecados y puedan refinanciar su desarrollo. Esa es la idea. Y desmitificar, como bien lo dice la senadora Minerva, el sentido del endeudamiento. Que realmente tengamos instrumentos jurídicos que alienten el financiamiento, que alienten la deuda como un instrumento de promoción del desarrollo. Pero cuando en la opinión pública nos enteramos que están hipotecados estados, que municipios no alcanzan ni para pagar la nómina, para pagar el servicio de seguridad, para pagar los servicios básicos, nos damos cuenta de la realidad que se tiene. Entonces, para nosotros es muy importante, concluyo este encuentro contigo, formalmente te habremos de pedir que nos ayudes, nos orientes, porque lo mismo haremos con el titular de la Auditoría Superior de la Federación y con otros entes, para que tengamos un instrumento que nos permita a cada presidente municipal del país, a cada gobierno de los estados, tener con claridad el estatus de su sistema, de su alerta sobre el sistema de deuda y saber con claridad cómo se encuentran en esta materia y cómo podemos reorientar y cómo podremos garantizar la recuperación de su capacidad financiera. Esa debe ser uno de los propósitos. Y adelante, cedemos el uso de la palabra, señor diputado. Perdón, presidente, nada más antes de que concluyas, si me permite hacer una adelante, pregunta. Diputado Fernando Galindo. Al doctor, agradecerle la información, yo creo que es bastante clara la información que nos presenta sobre el nivel de endeudamiento de los estados. Pero yo creo que una buena conclusión que nos tenemos que llevar es la opinión de la unidad. Si ellos identifican hoy un riesgo de finanzas públicas en el nivel de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, de ver la información, pues la mayoría están en semáforo verde-amarillo, ¿no? Ninguno está hoy en rojo. No sé si están analizando la posibilidad de cambiar los parámetros o no. Pero conocer la opinión de la unidad sobre si ellos hoy se identifica un nivel de riesgo de finanzas públicas que pueda impactar pues, la viabilidad financiera de los estados, de los municipios y en su momento a la federación, ¿no? Porque siempre estamos en la posibilidad de algún rescate, que yo creo que no es positivo por el incentivo que se genera. Pero yo creo que esa opinión es muy valiosa para que todos nos vayamos con la opinión de la autoridad sobre un posible riesgo, ¿no? Y una duda que tengo, no se me la podía aclarar, es cuando estás en verde o en amarillo, pues tienes un monto máximo de financiamiento. Los APPs me imagino que entran en ese monto máximo de financiamiento. ¿Y cómo ligarlo, los APPs o PPS, dependiendo de cada estado? Pues porque los PPS y APP se van pagando como servicios, no se van pagando como financiamiento. ¿Cómo se liga con lo expresado ya por la Suprema Corte de Justicia? Y perdón por interrumpir la conclusión, senador. Gracias. Ayudaras doctora a dar respuesta al comentario del señor diputado. Es muy importante para nosotros. Claro, con mucho gusto. Consideramos, diputado, muchas gracias por sus cuestionamientos. Uno, como referíamos, no debe satanizarse el tema del endeudamiento. Dos, las observaciones derivadas de la información que tenemos
precisamente dado los indicadores a través de los cuales se genera este sistema de alertas, no se percibe, por supuesto, ningún riesgo. Hay un tema de control, o sea, la norma sí ha traído un esquema de control importante, con independencia de las áreas de oportunidad que se irán analizando y dado el proceso de madurez natural de una ley, tienen que irse identificando. No hay actualmente ningún estado o entidad federativa o municipio que tenga algún riesgo de no cumplimiento de pago, en ningún sentido, digamos. Y lo oportuno de esta información es que nos permite darle un seguimiento muy preciso, porque la información con la que contamos, incluso para formular los indicadores, nos permite tener mayores datos, digamos, de lo que la propia deuda percibe. Por ejemplo, identificamos también los adeudos que en su caso se tienen con proveedores, las presiones que se tienen en ese sentido, y entonces eso nos da una visión mucho más amplia de la situación en la que se encuentran. Ahora, como lo refería, dado que hay un proceso de maduración de la norma, no tenemos previsto modificar los parámetros, ¿no? Incluso lo comento, digamos, dado que en 2020 va a salir ya los nuevos parámetros de los organismos públicos descentralizados. Ahorita ya se están construyendo para publicarse en agosto de este año, que surtirán efectos, a partir de 2020, ¿no? Entonces, incluso estamos construyendo los OPDs. Ahora bien, con relación a las APPs, el registro, lo que tenemos es el registro correspondiente y entendiendo la diferenciación. Uno es el financiamiento y las obligaciones de pago. Las APP se consideran como obligaciones de pago, de tal suerte que no se consideran para esos efectos del techo de financiamiento. Exactamente, es un mecanismo que tiene mayor flexibilidad. No significa, y no quiero que se malinterprete, no significa que con esto que se pueda hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, deben registrarlo, pasa por nosotros, se debe cubrir ciertos requisitos, se valoran y en función de eso se aprueba o no su registro. Gracias. Excelente, pues agradecemos tu presencia, doctor, la de las y los diputados, senadoras, senadores. Este es un primer encuentro que va a enriquecer el proceso de esta comisión bicameral. Muchas gracias. Gracias a ustedes.